Buenas tardes. Primero quiero agradecer a Roberto por darme la invitación para compartir con ustedes un tópico que para mí es de mis favoritos. Y también darle las gracias a ustedes que se han quedado hasta el final, porque la verdad, como dijo Roberto, ha sido una maratón de conferencias. Y vamos a tratar de hacerla bastante corta. Vamos a tratar también de hacerla bastante amena. Así que no va a demorar mucho lo que vamos a tener que decirles acá. A manera de introducción, hablar de ventilación no invasiva tiene su importancia, sobre todo porque es una de las maneras que actualmente utilizamos para abordar el manejo ventilatorio de los pacientes prematuros con problemas respiratorios. Tratamos de esta manera de prevenir una de las complicaciones de la ventilación mecánica invasiva. Cuando colocamos un tubo en la tráquea en estos niños, procedemos a producir un daño en la vía aérea muchas veces, y la ventilación invasiva mecánica puede llevarnos a producir broncodisplasia pulmonar o enfermedad pulmonar crónica. Entonces, cuando tenemos estos problemas, tratamos de buscar diferentes abordajes terapéuticos desde el punto de vista ventilatorio que nos permitan evitar llegar a la secuela de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Si bien es cierto, los primeros inicios de la ventilación no invasiva comienzan prácticamente cuando el doctor Gregory describe el uso del dispositivo de CPAP para tratamiento de la enfermedad por deficiencia de surfactante o enfermedad de membrana hialina, como le llaman todavía en algunos textos en español, que fue descrita inicialmente por la doctora Avery en el año 59. Posteriormente, el uso del CPAP como modalidad de ventilación no invasiva se hizo bastante extensivo a finales de los años 80, y creo que la Unidad de Columbia utilizó por mucho tiempo de manera rutinaria el CPAP en el tratamiento de los neonatos prematuros con dificultad respiratoria, obteniendo buenos resultados. Actualmente sabemos que, por ejemplo, las principales indicaciones terapéuticas que vamos nosotros a utilizar para sugerir en algún paciente ventilación no invasiva van a ser principalmente el tratamiento de la enfermedad por deficiencia de surfactante y la apnea del prematuro. El principal problema respiratorio que vamos a ver en los neonatos prematuros es precisamente la deficiencia de surfactante, que va a ser tan frecuente como 50% en los pacientes menores de 1.500 gramos, llegando a ser tan prevalente como 90% en los recién nacidos microneonatos menores de 750 gramos. Pero ¿qué pasa con estos niños que desarrollan deficiencia de surfactante? Estos niños nosotros los atendemos, los tratamos, a veces los logramos salvar, pero inevitablemente un porcentaje alto de ellos van a desarrollar complicaciones de la terapéutica ventilatoria que hemos iniciado desde el principio, y vamos a tener que los recién nacidos menores de 28 semanas pueden llegar a tener cifras de prevalencia de broncodisplasia pulmonar cercanas al 40%, según las series, por ejemplo, revisadas del Network Neonatal en los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa es interesante? Por mucho tiempo se pensó que el tratamiento de la deficiencia de surfactante era reemplazar el surfactante y era ventilar agresivamente a los niños. Sin embargo, últimamente, debido a los cambios que se han dado en la terapéutica obstétrica y en los cuidados neonatales inmediatos y los esfuerzos que se hacen en resucitación cardiopulmonar con el NRP que hemos revisado durante el seminario, en el taller y la conferencia de la doctora
Renata, nos dicen que probablemente es prudente volver atrás a las técnicas no invasivas y tratar de esta manera de preservar los pulmones de estos niños tan vulnerables y tan frágiles. El uso de los corticoides prenatales ha ayudado muchísimo a cambiar el comportamiento típico de la enfermedad por déficit de surfactante. También ha permitido cambiar la forma como vemos las secuelas pulmonares de las patologías que nosotros manejamos en los pacientes prematuros. En base a la información se han realizado un sinnúmero de estudios tratando de comparar diferentes modalidades de ventilación no invasiva con el uso de surfactante, con el uso de ventilación mecánica, surfactante de rescate, surfactante profiláctico, etcétera. Y uno de los últimos metaanálisis que se han publicado, que es bastante reciente, llega a la conclusión de que probablemente la ventilación no invasiva en la forma de CPAP utilizado, combinado con surfactante de manera selectiva, es superior al uso del surfactante profiláctico al momento del nacimiento. Y estudios como este o revisiones como esta nos hacen tomar impulso nuevamente a los que creemos que debemos ser menos invasivos a la hora de ventilar nuestros pacientes. Existen diversos tipos de ventilación no invasiva. ¿Tienen ahí? Yo acá no leo. Está duro leer. De los diferentes modos de ventilación no invasiva, tenemos dispositivos de ventilación no invasiva que van a utilizar presión constante y vamos a tener también de presión variable. Dentro de los de presión constante tenemos lo que vendría siendo el CPAP, que podemos utilizarlo ya sea con flujo constante, que sería el CPAP convencional que usamos, por ejemplo, con el respirador, o el CPAP de burbuja. También podemos tener CPAP de flujo variable, como lo que se logra realizar con los dispositivos nuevos de CPAP o de BiPAP que usan flujo variable para generar el CPAP. También dentro de los de presión constante vamos a tener la variante de ventilación a través de cánula nasal, que podríamos clasificarla como cánula nasal de bajo flujo cuando se utiliza menos de 1 litro por minuto, y la de alto flujo, cuando utilizamos cifras superiores a 1 litro por minuto. Existen también otras modalidades de ventilación no invasiva donde vamos a tener presión variable en las vías aéreas, como por ejemplo el uso de la ventilación intermitente positiva por vía nasal y la ventilación intermitente sincronizada por vía nasal. Y también vamos a tener el BiPAP y vamos a tener también que se están haciendo algunos estudios relacionados con el uso de ventilación de alta frecuencia de forma no invasiva a través de dispositivos nasales. Dentro de la ventilación no invasiva vamos a hablar mucho del CPAP al principio, porque probablemente de todas las modalidades ventilatorias no invasivas es la que tiene mayor cantidad de información y es la que probablemente ha sido utilizada como punto de comparación para todas las otras terapéuticas. Entonces, si estamos hablando tanto de CPAP, tenemos que saber qué hace el CPAP. ¿Por qué el CPAP es importante en el tratamiento del paciente? Sabemos que nuestros pacientes, sobre todo los prematuros, son pacientes que tienen un sinnúmero de problemas relacionados con su inmadurez. Tienden también, desde el punto de vista respiratorio, a colapsar con facilidad y producir obstrucción de la vía aérea superior a nivel de la faringe. Tienen también propensión a producir fatiga del músculo diafragmático y agotarse fácilmente. Y también pueden presentar agotamiento de los músculos accesorios de la respiración. Si a eso sumamos que también tenemos que
tienen una capacidad residual funcional disminuida, que tienen deficiencia de surfactante, que tienen alterada la compliance pulmonar, podemos entender entonces cuáles van a ser los efectos que nosotros estamos buscando al poner un CPAP en un paciente. Primero vamos a tener que el CPAP va a estabilizar la pared torácica, va a ser un efecto como de splint o como de férula que va a ayudar a darle estabilidad a la caja torácica del paciente. Al permitir estabilizar la vía aérea superior, va a mantener la patencia o la permeabilidad de la vía aérea con más facilidad en los más chiquitines y vamos a tener una disminución de la resistencia de las vías aéreas. Va a producir un reclutamiento alveolar y va a mejorar el volumen pulmonar, produciendo una mejoría en la capacidad residual funcional y por ende una mejoría en el intercambio gaseoso, tanto a nivel de la eliminación de CO2 como de la oxigenación del bebé. Y vamos a tener también el efecto de que nos ayuda a tratar o a mejorar las apneas de causa obstructiva. Existen un sinnúmero de dispositivos diferentes que podemos utilizar para dar ventilación no invasiva o para dar CPAP. Aquí tengo algunos en fotografía. Los que estuvieron en el taller creo que vieron esta diapositiva también. Podemos utilizar dispositivos basados en prongs nasales. Hay de diferentes tipos, de diferentes fabricantes y marcas. Hay también unas cánulas nuevas, como la RAM cánula, que nos permiten hacer diferentes modos de ventilación no invasiva. Y también están las máscaras nasales. Cada uno trata de presentarnos bondades y también tienen muchos de ellos sus limitantes. Una de las limitantes que tenemos con los dispositivos de ventilación no invasiva es que al estar colocados fijamente en la nariz de un bebé que tiene unos tejidos faciales y sobre todo nasales muy frágiles, puede llegar a lesionar la nariz del bebé y eso a veces puede producirnos un poco de problema a la hora de querer manejarlo de manera no invasiva. ¿Cómo se ven estos dispositivos colocados en pacientes reales? Tenemos, por ejemplo, los prongs nasales. Este y este son bastante parecidos. Tenemos, por ejemplo, este que es una máscara nasal. Estos realmente ya casi, por lo menos nosotros en la unidad no los usamos. Los que más utilizamos nosotros son este y este, que son prongs nasales cortos. Este está conectado a un CPAP de burbuja, este está conectado a un ventilador. Este es el que estamos utilizando con mayor frecuencia últimamente porque es muy versátil y nos permite mantenerlo en posición por más tiempo sin producir tanta lesión de la nariz del bebé. Y también tenemos algunos de estos que también los estamos utilizando con relativo éxito en la unidad. Entonces, habiendo hecho esta introducción sobre la ventilación no invasiva, vamos entonces a ver cuándo vamos a indicar CPAP, por ejemplo, en un paciente, o cuando vamos a indicar el inicio de la ventilación no invasiva. Podemos indicarlo en reanimación neonatal. La doctora Renata nos explicó hace un rato sobre los guidelines del NRP que habla sobre el uso del CPAP desde el salón de partos. Podemos utilizar CPAP para manejo temprano de pacientes con dificultad respiratoria. Vamos a utilizar también el CPAP combinado o asociado al uso de surfactante de rescate de manera temprana. Podemos utilizar el CPAP también para extubar de manera exitosa a los pacientes y también podemos utilizarlo para el tratamiento de la apnea del prematuro. ¿Por qué usar CPAP en el salón de operaciones o en el salón de partos? Hay algunos estudios iniciales que trataban de vincular la mejoría de la capacidad residual funcional con la capacidad de poder ventilar de manera no invasiva al paciente y evitar tener que llevarlo a ventilación mecánica con tubo endotraqueal. Teníamos unos estudios, por ejemplo, este estudio del 2007, donde hicieron un reclutamiento activo de los alvéolos, mejorando la capacidad residual funcional, y se vio que había una reducción importante en la tasa de intubaciones de estos pacientes y el efecto que se presume es que mejoró la capacidad residual funcional.
Entonces, ¿cuál va a ser la conducta actual recomendada por el NRP? Ya la doctora nos lo explicó en la conferencia de ella. En presencia de un neonato pretérmino, que tenga una frecuencia cardíaca adecuada, mayor de 100, que tenga esfuerzo respiratorio propio, pero que tenga una respiración laboriosa o con aumento del trabajo respiratorio, este paciente se le debe ofrecer CPAP para ayudar a mejorar su respiración. Y podemos administrarlo a través de un CPAP de máscara, utilizando el resucitador de pieza en T o utilizando la bolsa dependiente de flujo. Pero también ahí mismo, en el momento del nacimiento, uno puede posteriormente a la estabilización cambiar a una de las interfaces nasales que les mostré anteriormente y trasladar al paciente recibiendo CPAP desde el principio de su atención hasta que llega a la unidad y se le continúa su tratamiento. Esto es algo de lo que les comenté hace un momento. Puntualizando, los recién nacidos prematuros con dificultad respiratoria pueden y deben ser apoyados con CPAP inicialmente en lugar de intubación de rutina para dar ventilación a presión positiva. Y la evidencia la encontramos en 3 estudios grandes que reunieron cerca de 2.358 pacientes, todos ellos menores de 30 semanas, que el resumen de estos estudios sugieren una menor tasa de intubación en la sala de partos cuando se apoya al paciente con CPAP, un menor tiempo de ventilación mecánica posteriormente en caso de necesitarse intubar más adelante, y el beneficio potencial de disminuir tanto la incidencia de broncodisplasia o muerte de estos pacientes, sin que esto conlleve el aumento de comorbilidades importantes en estos bebés. Los estudios aquí citados son el estudio del Dr. Morley, el COIN Trial, el estudio del Dr. Feiner y Carlo del grupo del Network Neonatal, el Support Trial, y el estudio del Dr. Dunn del Vermont Oxford Network, que nos ayudan a sustentar esta información. Entonces, ¿qué estudios hay que nos permiten manejar tempranamente los pacientes en CPAP? Se comparó el uso de CPAP desde el momento de la aleatorización de los pacientes incluidos en el estudio desde la sala de partos a un grupo de ventilación no invasiva con CPAP versus la intubación endotraqueal y la administración de surfactantes profilácticos en estos pacientes. Fue más o menos parecida la metodología en ambos estudios. Este fue realizado en niños un poquitito más grandes. Este fue realizado en niños de 24 semanas a 27 semanas. El COIN se realizó en niños de 25 a 28 semanas. Y los resultados fueron bastante similares. No hubo diferencia significativa en el outcome primario de broncodisplasia y a las 36 semanas y o muerte. En el Support Trial el resultado fue similar. Sin embargo, el grupo de CPAP tuvo una tendencia a mejores resultados en algunos de los outcomes secundarios. La única crítica probablemente negativa al estudio del COIN fue que tuvo una incidencia mayor de escapes aéreos, pero eso no se logró demostrar en el Support Trial. Entonces, ¿qué ocurre cuando hacemos CPAP asociado con surfactante? Muchos acá en el auditorio han escuchado hablar de la técnica de INSURE, en la cual se hace una intubación, se administra surfactante y rápidamente se extuba al paciente y se coloca en CPAP. Esta técnica se viene implementando, se viene utilizando de hace un tiempo atrás y hay varios estudios que se realizaron, un par de ellos realizados por el grupo del Dr. Berder, donde comparaban el uso de la técnica INSURE versus el CPAP con la administración de surfactante tardío en los pacientes que requerían rescate. Y los estudios sugerían ventajas para el grupo de la técnica INSURE en ese tiempo. En el grupo, por ejemplo, del doctor Tully y Dyke, también se realizó una comparación de INSURE
contra surfactante profiláctico y ventilación, y se vio que también había beneficio en estos pacientes que se les daba la técnica de INSURE. Este metaanálisis del 2007 revisaba 6 estudios aleatorios donde comparaban precisamente el INSURE contra el rescate tardío y ventilación mecánica, y se vio que de manera significativa presentaban una menor incidencia de broncodisplasia, menor necesidad de ventilación mecánica y menos incidencia de escapes aéreos. Sin embargo, pues más o menos también fueron los mismos resultados que se encontraron en este estudio que se realizó en el país vecino de Colombia, donde ellos reclutaron 8 centros y encontraron también que en bebés un poquito más grandes, de 27 a 31 semanas, encontraron resultados similares a los que vimos en el metaanálisis anterior, pero no se logró evidenciar diferencia en la incidencia ni de broncodisplasia ni del outcome combinado de broncodisplasia o muerte. Sin embargo, en la época actual, donde tenemos un incremento del número de pacientes que son productos de madres con corticoides antenatales, y en la época actual en donde se comienzan a incluir estudios donde se utiliza el CPAP desde la sala de partos, no una vez que se llega a la unidad, podemos ver que el uso del CPAP desde el nacimiento con el surfactante selectivo de manera de rescate temprano, parece sugerir que tenemos un efecto protector o a favor del grupo de CPAP cuando lo comparamos con la intubación y el surfactante profiláctico. Así que este es el metaanálisis que les mencioné en la introducción del grupo de Rojas Reyes, que fue publicado en el Cochrane en el 2012. Utilizaba o enrolaba 11 estudios diferentes que tenían metodologías similares, y vemos entonces que esto de manera significativa se encontró solamente para el outcome combinado de muerte y broncodisplasia a favorecer al grupo del CPAP. Entonces, esto es el resumen de lo que acabo de decirles. Los estudios previos que utilizaban surfactante profiláctico en los neonatos con riesgo de desarrollar deficiencia surfactante demostraban menos riesgo de presentar escapes y otros outcomes desfavorables. Sin embargo, los cambios en la práctica actual, donde se utiliza una mayor frecuencia de esteroides antenatales y se utiliza el CPAP de rutina para estabilización de los pacientes desde el nacimiento, no parecen apoyar esta hipótesis de que el surfactante profiláctico confería protección a los pacientes. Y de hecho, se encuentra que hay una disminución del outcome combinado de broncodisplasia muerte en los pacientes a los que se les ofrece CPAP desde el inicio con surfactante de rescate versus aquellos a los cuales se les administra surfactante profiláctico. Esta recomendación que traigo acá es tomada de un artículo de la revista Pediatrics del 2014, donde se evaluaron las diferentes, se revisó toda la literatura referente a lo que tenía que ver con la administración de surfactante, y con un buen nivel de evidencia basado en los estudios que les acabo de mostrar, se recomienda que el uso del CPAP inmediatamente después del nacimiento con la administración posterior de surfactante de manera selectiva debe ser considerado como una alternativa a la intubación rutinaria con surfactante profiláctico o a la administración de surfactante temprano en los neonatos prematuros. ¿Existen otras técnicas de administrar surfactante asociado con el CPAP? Sí. Actualmente hay varios grupos que están trabajando en la administración de surfactante, pero evitando intubar al paciente.
y es lo que llaman ellos administración de surfactante mínimamente invasiva o MIST, o como le llaman también LISA, Less Invasive Surfactant Administration, o como le llamaron en un estudio publicado por un grupo en Turquía, que le llamaban la estrategia Take Care. Básicamente todos hacen lo mismo, colocan el paciente en CPAP y a través de una cánula delgada hacen una laringoscopía, colocan la cánula dentro de la tráquea y administran el surfactante y luego retiran la cánula. Esta estrategia aún requiere todavía de más estudios para poder recomendarla de manera extensiva. Va a depender mucho también del tipo de práctica y de las normas de atención de diferentes centros. La mayoría de los estudios han sido estudios que se han realizado en centros únicos. El único estudio grande que fue multicéntrico es este que presentaron del grupo del doctor Goppel, donde utilizaron la estrategia de administración de surfactante mínimamente invasiva y lo compararon con surfactante y ventilación. Ellos reclutaron 211 pacientes bien pequeños, entre 23 y 26 semanas, provenientes de 13 centros diferentes en Alemania. En este estudio no lograron demostrar mejor sobrevida ni mejor tasa de broncodisplasia a las 36 semanas. Y a pesar de esto, sin embargo, el hecho de no haber intubado a los pacientes de entrada hace que los autores nos digan que este tipo de terapia pudiese ser una terapia prometedora, sobre todo en los neonatos más pequeños, para evitar tener que ventilarlos de manera invasiva. Entonces tengo un paciente pequeño que nació con dificultad respiratoria, que le di CPAP desde la sala de partos, me lo llevé a la sala, lo manejé en CPAP, probablemente puede que haya fallado el CPAP, a lo mejor lo tuve que intubar, le tuve que poner surfactante y ahora lo tengo que extubar. ¿Cómo voy a extubar a este paciente? Un paciente pequeño de menos de 1000 gramos, ¿lo puedo sacar a una campana? Creo que no es buena idea, ¿verdad? Entonces, otro de los usos que nosotros le damos al CPAP es para poder extubar pacientes que han tenido problemas respiratorios importantes. Entonces, colocar al paciente en CPAP disminuye la aparición de eventos adversos que pueden ocurrir después de extubar al paciente, como episodios repetidos de apnea, acidosis respiratoria o el aumento del requerimiento de oxígeno, que como saben, mucho oxígeno no es bueno. En esta revisión que se hizo en el Cochrane en el 2003, se vio que la utilización de CPAP para extubar a los pacientes cuando se comparó con sacarlos a un HUD, disminuyó la necesidad de ventilación mecánica adicional y el número de pacientes a tratar para prevenir un fallo de extubación era de 6. Algunos de ustedes en sus unidades hacen ventilación a presión positiva intermitente por vía nasal. Esta es una terapéutica que está comenzando a tomar auge también como una de las modalidades preferidas en algunos centros para hacer ventilación no invasiva. Por ejemplo, una encuesta que se hizo en Canadá, más del 50% de los centros en Canadá utilizaban ventilación de este tipo. En el Reino Unido, más o menos 48%, en un survey que hicieron, también encontraron que utilizaban esta modalidad. Y el raciocinio o la justificación de utilizar esta modalidad es que evita la asincronía ventilatoria, la asincronía respiratoria del paciente y ayuda a prevenir la formación de microatelectasia y mejora el reclutamiento alveolar, así como también mejora la ventilación minuto del paciente. Entonces, vamos a hablar un poquito de la ventilación intermitente a presión positiva por vía nasal para extubar a los pacientes como modo de ventilación no invasiva. En esta diapositiva les muestro un resumen de 3 estudios donde se comparó el uso de ventilación
a presión positiva intermitente por vía nasal contra el uso del CPAP para extubar a los pacientes. Y el porcentaje de fallo de CPAP, de fallo de extubación, fue prácticamente 3 o 4 veces menor en el grupo que recibió el soporte de ventilación mandatoria nasal. Posteriormente se realizó un metaanálisis que incluyó cerca de 1.300 pacientes, donde se vio que el uso de la ventilación intermitente nasal comparado con el CPAP era más efectivo para prevenir la reintubación en las próximas 48 horas después de la extubación, y que el efecto se podía mantener hasta por una semana y era beneficioso para los pacientes. ¿Alguno de ustedes usa este tipo de ventilación como modo primario de ventilación? Paciente con patología aguda, deficiencia de surfactante, ¿lo ponen en ventilación nasal o solamente usan CPAP? Creo que donde más información hay es en el CPAP, pero se está comenzando a utilizar o se está comenzando a investigar la utilización de la ventilación intermitente a presión positiva por vía nasal como manejo primario de patología respiratoria. Esta revisión reciente, que reunió 3 estudios del 2007 hacia acá, nos menciona que probablemente el uso de la ventilación a presión positiva intermitente nasal comparada con el CPAP tradicional en el manejo de los pacientes con deficiencia de surfactante puede ser de utilidad, puede ser beneficioso, y esto ayuda a prevenir que los pacientes no sean intubados en las primeras 72 horas. Pero ninguno de los otros outcomes que se evaluaron, como por ejemplo broncodisplasia, muerte, outcome combinado de broncodisplasia, muerte, o el outcome de escapes de aire, fue significativo en este estudio. Pero se vio que confirió una ventaja de prevenir la intubación en las primeras 72 horas después de iniciar la terapia. Así que podría ser de repente una alternativa si pensamos que no queremos intubar a los pacientes. Un estudio realizado multicéntrico del grupo de Non-Invasive Ventilation del Dr. Kirplany, publicaron este estudio en el 2013 en el New England, donde hicieron un estudio multicéntrico de 34 centros diferentes en 10 países, donde ellos comparaban prácticamente 1.000 pacientes era que tenían enrolados en el estudio, y cada vez que un paciente tenía indicación para cualquier modalidad de ventilación no invasiva, unos iban a no invasiva, intermitente a presión positiva, y otros iban a CPAP. No encontraron ninguna diferencia en ninguno de los outcomes. Sin embargo, en este estudio no se hacía referencia, por ejemplo, a si la ventilación intermitente iba a ser sincronizada, no sincronizada, qué dispositivos se iban a utilizar para administrar la terapéutica, etc. Pero evaluándolo como terapia en sí, no confirió ningún tipo de ventaja con respecto al CPAP tradicional. Y ya para terminar, un par de palabras con respecto al uso de la cánula nasal de alto flujo. No sé si alguien utiliza cánula nasal de alto flujo en sus unidades. Realmente hay pocos estudios de buena metodología que nos ayuden a entender este tópico un poco. Sin embargo, lo que se teoriza detrás del uso de la cánula de alto flujo es que al generar o exponer la vía respiratoria a flujos altos, nos permite generar una presión que actúa como un CPAP. Yo en lo particular pienso, bueno, si voy a hacer eso, mejor hago CPAP, pero bueno, esa es mi manera de pensar. Cuando vemos el uso del CPAP, de la cánula de alto flujo, me costó trabajo encontrar información relacionada con este tema. Encontré esta publicación en el Cochrane, que lo utilizaban comparativamente contra el CPAP para extubar a los pacientes, y el CPAP tuvo mejores resultados a la hora de extubar a los pacientes, pero este fue
un estudio muy chiquito, fueron 20 pacientes apenas en cada terapéutica, así que uno no puede tomar ninguna recomendación confiable de esto. Sin embargo, hay 2 estudios más que fueron aleatorios, en los cuales se comparó nuevamente el uso de la cánula de alto flujo contra el CPAP para extubar a los pacientes y no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los 2 estudios. Ni en el estudio del Dr. Manley ni en el estudio del Dr. Yoder encontraron diferencias en cuanto a los outcomes principales de fallo de extubación. Sin embargo, al no tener un claro entendimiento de cómo funciona y por qué funciona la cánula de alto flujo, yo pienso que debemos ser un poco cautos en querer correr a utilizarla de manera extensiva, y yo pienso que, si bien es cierto la cánula de alto flujo podría ser de utilidad en niños grandes, yo pienso que en los niños más chiquitos, menores de 1000 gramos, creo que el CPAP podría ser una alternativa más segura, ya que cuenta con más estudios de respaldo y podemos medir realmente qué estamos haciendo numéricamente en cuanto a la presión. Así que yo creo que todavía hay data insuficiente en este momento para poder recomendar el uso de la cánula de alto flujo. Y para finalizar, entonces, quiero concluir diciendo que la ventilación no invasiva juega un papel importante en el manejo de las patologías respiratorias de los recién nacidos, sobre todo en los neonatos prematuros. Tanto el CPAP como la ventilación no invasiva intermitente por vía nasal pueden ser considerados a utilizar como modos primarios de tratamiento o como terapias para extubar y prevenir la reintubación de los pacientes. El uso del surfactante de manera concomitante con los diferentes modos de ventilación no invasiva mejora el pronóstico de la enfermedad respiratoria de los pacientes, y lo que nos debe seguir haciendo a nosotros preguntarnos qué más puedo hacer para prevenir las complicaciones respiratorias, es que cada vez más salvamos niños más pequeños, pero no podemos evitar que desarrollen broncodisplasia pulmonar. Así que creo que tenemos que seguir estudiando la ventilación no invasiva como una posible alternativa para llegar a la prevención de las secuelas de las enfermedades respiratorias, que es la broncodisplasia. Muchas gracias.